Hola, mi nombre es Elena Santana Afonso, le doy la bienvenida a el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, porque vamos a proceder precisamente a visitar un espacio muy singular que es Triana y Vegueta. Hay ciudades que se conocen caminando, pero otras mirando hacia arriba, y es que precisamente este enclave guarda testimonios de un pasado, como pueden ser balcones y heráldicas que expresan poder, detalles arquitectónicos de aquellas personas que dejaron su huella en este espacio y que acabaron transformándolo, siendo un lugar muy identificativo hasta la actualidad. Precisamente en esta visita vamos a reconocer sus elementos más emblemáticos mirando hacia arriba. Nos encontramos actualmente en San Telmo, uno de los espacios más representativos de Triana y Vegueta, para comprender este proceso evolutivo de cambio. Y para ello tenemos que remitirnos a este edificio que tenemos justo detrás, del arquitecto Secundino Suazo. Secundino Suazo nace en Bilbao y llega a Canarias exiliado por ser arquitecto durante la Segunda República. Aquí va a conectar con otros arquitectos tan destacables como Miguel Martín Fernández de la Torre y va a conseguir el nuevo proyecto de ordenación urbana en torno al año 1944. Es aquí donde tenemos un cambio diferencial, porque él va a establecer esa diferenciación entre lo ya construido y la nueva construcción. Precisamente va a establecer otros planes destacables, como sería el ensanchamiento de este espacio, con la creación de la avenida Marítima, ya que hasta hace relativamente poco el agua llegaba hasta la ermita de San Telmo, que tenemos justo en uno de los lados. Este plan va a impulsarlo Secundino Suazo y luego se establecerá con otros arquitectos y planeamientos. Pero no solo es destacable de este edificio el arquitecto, sino la escultura que nos hace mirar hacia arriba. Precisamente esta escultura es una representación simbólica de una compañía, la Unión y el Fénix, que se crea en torno al año 1879 en Península y que llega a Canarias. Precisamente esta escultura fue realizada por Charles René en torno al año 1911 y representa el mito de Ganímedes, que sobre todo está muy vinculado a la eternidad y en cierta medida mantienen esa idea, porque hoy en día la aseguradora no se encuentra en este edificio, pero mantenemos esta representación escultórica que forma parte del patrimonio artístico y urbano. Ahora vamos a hablar del kiosco de la música. Precisamente este lugar fue creado por otro arquitecto destacable, Rafael Massanet, que viene de Alicante. Y cuando llega a Canarias va a conectar con otro de los arquitectos más destacables que mencionaremos en esta salida, Fernando Navarro. Ellos conjuntamente crean edificios como el edificio de Correos y también van a intervenir en otros lugares destacables como el Gabinete Literario o el Palacio de Rodríguez Quegles. Este kiosco de la música es el segundo proyecto de Rafael Massanet en cuanto a la creación de kioscos y precisamente era un lugar de reunión sociocultural y es que, como bien indica su nombre, la parte superior se realizaba conciertos de música. Actualmente ha perdido ese uso, pero sí que es cierto que de forma puntual se siguen manteniendo estas representaciones, mientras que la parte baja del propio kiosco era un lugar de restauración que hoy en día tampoco se mantiene. No obstante, sigue siendo un lugar representativo en la zona de San Telmo. Nos encontramos ahora mismo frente al frontón, precisamente un edificio inaugurado en torno al año 1945 por otro arquitecto destacable, Marrero Regalado. Precisamente él provenía de Tenerife y tiene obras tan destacables como el Palacio Insular o el Mercado de Nuestra Señora de África. En este caso, el frontón, edificio que tenemos justo detrás, fue creado como un espacio de ocio y de deporte. Precisamente su nombre ya nos indica qué actividades se realizaban en la parte superior, este juego de pelota vasca tan representativo. Pero también era un lugar de reunión sociocultural, donde se realizaban bailes, funciones, entre otros elementos. Y por dentro estaba ricamente decorado por Juan Márquez. El exterior destaca sobre todo por su arquitectura con tendencias regionalistas, como puede ser el uso de la madera, el balcón canario y otros elementos representativos. Era un espacio unificado, que sin embargo pierde su función en torno al año 1972, cuando entra en progresivo declive. No obstante, hoy en día, a pesar de que son oficinas y lugares de almacenamiento, mantiene su tipología arquitectónica original. Retomando la idea de los kioscos, nos encontramos ante el kiosco modernista, realizado por Rafael Massanet en torno al año 1925. Realmente es el primer kiosco que crea antes del de la música y precisamente representa los valores de esta tendencia arquitectónica, aunque con ciertas puntualizaciones, ya que realmente este estilo surge en el siglo XIX en Europa y llega en torno al siglo XX a España, y en el caso de Canarias va a adaptarse también a las propias circunstancias de este espacio.
¿Cuáles son sus elementos más representativos? Pues todo lo que hemos representado en el kiosco. La introducción, por ejemplo, de nuevos materiales, como puede ser el hierro forjado o el vidrio, que observamos en la portada. Y precisamente también la introducción de mosaicos, que se importan directamente de Valencia. En este caso, lo que prima es la decoración de los elementos, sobre todo con esas partes superiores donde vemos representadas frutas o diferentes carteles representativos que ya nos indican la utilidad que tuvo este espacio, donde pone que se venden cafés, helados, bocadillos, entre otros elementos singulares. Y es que hoy en día mantiene su utilidad original, ser una cafetería. Nos encontramos en la calle Mayor de Triana y aquí tenemos una representación escultórica muy destacable del autor Martín Cirino. Precisamente fue ubicada en este espacio en torno al año 2011 y es una representación monumental en hierro forjado que le hace conectar con sus raíces. Principalmente lo destacamos porque posteriormente hablaremos de otra representación escultórica del mismo autor que dista mucho de lo que estamos observando. Este edificio es un elemento que nos va a ayudar a reconectar con otro arquitecto destacable, Laureano Arroyo, que viene de Barcelona y llega a Canarias en torno al año 1888. Precisamente se va a volver arquitecto municipal, pero también de obras privadas, como es este caso. En esta circunstancia, el edificio se crea más o menos en torno al año 1899 y representa los valores más destacables de la zona de Triana. Nos indica quiénes habitan y transitan estos espacios, sobre todo la burguesía comercial. Como lo sabemos, principalmente por el gran nivel de detalle que tiene este edificio. Arquitectónicamente es simétrico y tiene una distribución jerárquica de los espacios, pero sobre todo lo que destaca es el nivel de decoración. Lo vemos, por ejemplo, en la parte frontal, donde tenemos representado en la parte superior rostros, en este caso humanos, y en la parte inferior representaciones animales, como puede ser la de un león. Todo ello rematado por otros elementos geométricos y vegetales que nos hablan de ese nivel de detalle que no todo el mundo se podía permitir. Además, observamos la distribución clásica de los espacios en Triana, las zonas bajas comerciales y las partes altas residenciales. Siguiendo la línea del anterior edificio, tenemos el conjunto de casas modernistas, que va desde la primera Casa Verde hasta la última, aunque tenemos muchas otras representaciones modernistas en Triana. Estas son las más destacables al estar en conjunto, pero también por aquellos arquitectos que la realizan. Ya los hemos mencionado, son Laureano Arroyo y Fernando Navarro. Lo que observamos es lo que hemos mencionado, esa intención de la burguesía comercial de demostrar no solo hacia adentro, sino hacia afuera, precisamente con el gran nivel de detalle decorativo que tienen estas representaciones. Lo vemos en la parte superior, donde tenemos, por ejemplo, macetas como elementos escultóricos. Lo vemos con la introducción de elementos vegetales, ondulantes, esas presencias de ventanas enmarcadas o incluso sus balcones forjados, una vez más con el uso del metal, con esas representaciones ondulantes y vegetales, porque el movimiento es lo que prima en el modernismo y todas estas casas representan sus valores arquitectónicos. En este caso vamos a hablar de este edificio y la parte superior del mismo ya nos da una pista de la utilidad original que llegó a tener. Y es que fue una antigua fundidora, la fundidora de Enrique Sánchez, que se inaugura en torno al año 1891. ¿Qué es lo que representa ese elemento superior que vemos en el edificio? Pues puede ser o un engranaje o un timón. Precisamente los engranajes vinculados al proceso de fundición y el timón porque lo que producía Enrique Sánchez era principalmente bombonas para arreglar aquellos barcos que venían a recalar al Puerto de la Luz posteriormente. Pero también se dedicaba a otras representaciones como pueden ser elementos decorativos o otros elementos de fundición. Él tuvo bastante demanda, sobre todo por la capacidad productiva que generaba su maquinaria, la cual trae directamente de Inglaterra. Llegó a tener más o menos en torno a 20 empleados, porque como hemos dicho tenía mucha demanda, y entre ellos algunos niños que empezaban a aprender del oficio. Posteriormente pasa de Enrique Sánchez a sus hijos, y ellos se dividen el trabajo. Este espacio estaba compuesto por el taller, el lugar de venta y un almacén. De hecho, tienen que comprar un anexo por la gran cantidad de recursos que tenían para la venta. Sus hijos se llegaron a formar incluso en Alemania, en el periodo de posguerra, donde consiguieron otro tipo de maquinaria. Pero con el tiempo la fundidora evolucionó a ferretería, hasta que actualmente se ha reutilizado como espacio comercial. No obstante, mantiene sus valores arquitectónicos representativos, siendo patrimonio arquitectónico en plena calle urbana. Siguiendo con esa idea de la fundidora, tenemos en plena calle de Triana patrimonio industrial, como es el caso de esta campana, que fue elaborada por los hermanos Portilla en torno al año 1996.
Es un elemento característico y simbólico porque tenía un uso peculiar, y es que su llamada servía para atraer a los transeúntes al comercio La Campana, que no vendía campanas, sino que vendía precisamente zapatos. Aquí mantenemos incluso el electromazo, ese elemento que hacía sonar esta campana. Pero también teníamos otros elementos simbólicos y representativos en otras actividades comerciales, como puede ser el águila, ese águila de piedra que en su momento llegó a tener sombrero y que pertenecía a ese comercio, el cual vendía precisamente ese tipo de recursos, los sombreros. Vemos por ende que los comercios son un elemento representativo que usan además elementos simbólicos que se han convertido en patrimonio urbano. Si seguimos la tendencia modernista, tenemos este edificio, Casa Lleó, que fue creado por Fernando Navarro y que representa esos valores que ya hemos destacado: la presencia de elementos vegetales, ondulantes, el uso en este caso de la simetría, y originalmente fue concebido como un espacio residencial, aunque es cierto que la parte de abajo siempre ha sido comercial, como la farmacia, que es un elemento identificativo del siglo XX. Vemos el nivel de detalle, sobre todo incluso en las partes superiores, en aquellos lugares donde no llega la vista normalmente. Pero además, este edificio tiene una historia de fondo y para ello hay que vincularlos al año 1950, cuando Franco llega de visita a Gran Canaria, en uno de sus tantos desfiles. Estaba programado que él pasara por la calle Mayor de Triana, y eso hizo que muchas personas se agolparan en la calle y en los balcones, específicamente de la Casa Lleó. Esto llevó a la muerte de 4 personas, ya que se agolparon en un mismo espacio instantáneamente. Esto es un elemento bastante simbólico de ese periodo, porque rápidamente se retiraron los cadáveres y se prosiguió con el discurso, precisamente. Esto hoy en día pues, ha quedado en el imaginario colectivo de muchas de las personas que recordaban pues, este accidente que sucedió vinculado a la Casa Lleó. Nos encontramos en la iglesia de San Antonio de Padua o la iglesia franciscana de en torno al siglo XVII, y de ella destaca su representación escultórica, que es bastante posterior y que nos lleva una vez más a ese escultor que mencionamos en la calle Mayor de Triana, Martín Cirino. Gracias a la Fundación Martín Cirino pudimos conocer más información de esta representación escultórica, que es de en torno al año 1945 y que dista mucho del resto de representaciones de este escultor, precisamente porque se conecta a sus primeros momentos como artista en la escuela de Manuel Ramos. En este caso, va a tener una tipología más sobria de sus elementos simbólicos o abstractos y utiliza 2 colores de piedra, una roja para diferenciar al patrono y una blanca para diferenciar al Niño Jesús. Por otra parte, también destaca la composición arquitectónica de la iglesia. Vemos, por ejemplo, los 2 emblemas, que son las manos cruzadas o las llagas de San Francisco, que son representativas pues, de este patrón. Además, fue un antiguo convento que hoy en día mantiene su utilidad y es de los pocos conventos franciscanos que se mantiene en activo en las Palmas de Gran Canaria. Lo que destaca de su composición es que se crea en una época donde el barroco es la tendencia arquitectónica predominante, pero si observamos su fachada dista mucho de estas representaciones. Originalmente toda la fachada estaba terminada, pero posteriormente se decidió que la parte frontal quedara semidesnuda, precisamente para representar los valores de humildad propios de San Francisco. Un elemento que dista mucho de lo que acabamos de ver, como la iglesia de San Francisco de Asís o San Antonio de Padua, es precisamente el Palacio de Rodríguez Quégles que tenemos justo detrás. En él intervinieron diferentes arquitectos, como Fernando Navarro, y representa valores arquitectónicos de diferentes estilos, como puede ser el mundo clásico o incluso tendencias modernistas, por sus representaciones vegetales y animales, además de elementos simbólicos, como son sus famosos grifos, que están vinculados a la protección o a la sabiduría. Principalmente, este edificio se crea por iniciativa de la familia Rodríguez Quégles, como promesa de bodas en este caso, y se representa un palacio monumental que está rodeado por un jardín destacable y vallado, estableciendo una clara diferencia entre esta familia y el resto de los transeúntes. Ellos se dedicaban principalmente a las actividades comerciales y también eran banqueros. Principalmente representa una vez más esos valores de la burguesía, con intentar demostrar hacia los que están fuera pues su capacidad económica. Esto lo hemos representado pues con todas esas tendencias arquitectónicas destacables o con el propio mirador que tenemos en la parte superior y que estaba muy vinculado a la burguesía comercial, porque como bien indica su nombre, servía para mirar el entorno y la llegada de la mercancía, ya que antes del Puerto de la Luz muchos barcos recalaban cerca de esta zona.
También destacan sus balcones, que los tenemos justo detrás, los cuales son con una tendencia más tradicionalista o regionalista canaria, ya que son balcones de madera, en este caso semicubiertos, con bastantes representaciones geométricas o decorativas, que nos indica una vez más la capacidad económica de estas familias. Actualmente, lo que fue una propiedad privada se ha rehabilitado como espacio público. Llegó a tener utilidad como conservatorio, espacio de escuela y actualmente pues también es un lugar de encuentro ciertamente cultural donde se hacen representaciones, también funciona como oficina y se ha rehabilitado precisamente a partir de que fue adquirido por el ayuntamiento en torno a los años 70 del siglo XX. Volvemos a retomar Triana en este caso para hablar de la población que viene desde fuera, y esta placa que tenemos en la parte superior nos habla de la llegada de los ingleses, y es que fue una antigua aseguradora, una aseguradora contra incendios fundado por Thomas Miller, una de las figuras más destacables vinculada a la actividad comercial y portuaria, y es que Inglaterra, que era la principal potencia marítima, también va a estar involucrada en el desarrollo marítimo de Canarias específicamente. La placa forma parte del patrimonio gráfico, un patrimonio que ha sido abandonado de forma progresiva, pero que se está retomando gracias a iniciativas como la de Ínsula Signa. Precisamente cuenta con una tipología bastante destacable porque fue traída directamente de Inglaterra. Está elaborada en hierro fundido y sus letras están improntadas en este caso con papel de oro, todo ello rematado por vidrio. Precisamente este elemento se mantiene a pesar de que hoy en día no está la aseguradora porque ha sido un elemento representativo de estas actividades comerciales o la presencia de las actividades económicas inglesas, que dejan su impronta también en el cementerio inglés o en lugares como Ciudad Jardín. Ahora vamos a hablar de otra población que también viene de fuera, en este caso los alemanes, y esto lo sabemos a través del reloj, que es patrimonio industrial y urbano. Este pertenecía a un antiguo comercio, una relojería fundada por Juan Fugler, cuyo nombre vemos representado en la parte interna del reloj del mecanismo principalmente. ¿Qué es lo que destaca de él? Pues lo trae directamente de Alemania y en este caso cuenta también con elementos decorativos. Su utilidad era llamar la atención de los transeúntes. Esto nos recuerda al negocio de la campana o del águila que ya hemos mencionado anteriormente. Y es que un reloj grande en la parte de fuera llama la atención para ver el resto de relojes que vendía en su tienda. Pero no solo destaca el reloj que tenemos representado en plena calle, sino también la parte superior del edificio, donde observamos patrimonio gráfico referente al corte de sistemas Amador, donde se venía a realizar patrones, tejidos, entre otros elementos. Hoy en día es cierto que no se mantiene esta utilidad, pero que sí que se mantiene la impronta de lo que fue esta actividad principalmente artesanal en el edificio. Los relieves de este edificio y sus elefantes nos hacen mirar hacia arriba y ya nos indican la utilidad que llegó a tener este espacio, una vez más vinculado a la llegada de población externa, en este caso población hindú pakistaní, que crea en plena calle de Triana sus bazares tan característicos. Lo destacable de este edificio es que lo realiza Marrero Regalado e intervienen las representaciones artísticas Felo Monzón, como son los elefantes mencionados o la divinidad de danzantes de sus relieves. Este pertenecía a la familia Metarán, que sobre todo pues, vendían elementos propios de su cultura, como pueden ser lámparas, perfumes, alfombras, pero también se adaptan a la demanda de la población local. No solo destaca como bazar o espacio de venta, sino que también era un lugar de encuentro cultural, ya que en la parte superior de su edificio se realizaban ceremonias, bodas u otro tipo de festividades asociadas a su cultura. Pero Metarán no era el único bazar hindú-pakistaní que podía haber en estas calles. Marcas como Maya surgió precisamente como bazares hindúes pakistaníes y, como hemos mencionado, era población muy presente en Canarias. Hoy en día se estima que son más o menos 400.000 personas que han transitado estos lugares hindúes y pakistaníes que tenían sus antiguos locales y comercios y que muchos residieron en estos espacios. Nos encontramos en la Alameda de Colón, anteriormente conocida como la Alameda de las Clarisas, por el antiguo convento que se encontraba en lo que actualmente es el gabinete literario. Sin embargo, la Alameda de las Clarisas acaba pasando a ser conocido por la Alameda de Colón precisamente desde que se plantea esta estatua que tenemos justo detrás. Es patrimonio artístico y urbano porque queda integrado en plena plaza y es un elemento destacable, es ciertamente monumental y eso nos hace mirar precisamente hacia arriba.
La obra es de Paolo Triscornia, un artesano de mármol que tiene otras representaciones, por ejemplo, en el cementerio de Vegeta. En este caso específico representa a la figura de Colón, una figura destacable en el caso específico también de Las Palmas. Utiliza elementos simbólicos y representativos, como es la hoja de palma, que nos indica dónde nos situamos, y la orientación de la propia figura, que mira al espacio más destacable de esta ciudad, la Catedral de Santa Ana. Esto nos indica precisamente esa singularidad que tenía Colón o esa misión que le vinculaba al Nuevo Mundo, expandir la religión católica, por lo que es un elemento representativo que estaba vinculado al Día de la Hispanidad. No obstante, esto ya se ha perdido, ya no se celebra esta festividad vinculada a su figura por lo controvertida que acaba siendo. Esto no quita que sea un elemento patrimonial destacable de en torno al siglo XIX. Justo detrás de la estatua de Colón tenemos la iglesia de San Francisco de Asís, una iglesia de en torno al siglo XVI que también contaba con un convento. No obstante, con los ataques piráticos de Van der Doe, gran parte de esta iglesia se pierde y es intervenida posteriormente por figuras que ya hemos mencionado, como Laureano Arroyo. En este caso específico vamos a destacar su espadaña, ese elemento vertical que sujeta precisamente las campanas. Y es que en Canarias, en vez de tener campanarios, tenemos precisamente estas espadañas, ya que las iglesias no suelen ser monumentales y no pueden soportar el gran peso de las torres. Precisamente las campanas se sitúan en esos vanos vacíos semicirculares donde tenemos esas representaciones de patrimonio industrial. En este caso son de en torno al siglo XVIII y originalmente provenían de Sevilla, al menos una de ellas. De la otra no conocemos su contexto o su origen. Destaca principalmente la gran carga simbólica que tienen estas campanas, donde vemos representado nombres de franciscanos, frases en latín o incluso obispos. Pero también tiene una gran carga de patrimonio inmaterial, porque el sonido de las campanas es característico. No todas las campanas suenan iguales, ni siquiera la misma campana lo hace en todo momento. Tanto es así que los arquitectos dejan su impronta en la parte posterior de la espadaña sobre la frase de Pere Galdós, donde dice que reconocería el sonido de las campanas en cualquier parte del mundo. Nos encontramos ahora mismo frente a uno de los edificios más representativos de la Alameda de Colón, el Gabinete Literario, que se funda en torno al año 1844 por iniciativa sobre todo de la burguesía. Arquitectónicamente representa valores destacables e interviene figuras como Fernando Navarro, que ya hemos mencionado, por lo que tiene ciertas representaciones que nos remiten al modernismo, representación de elementos vegetales, animales o incluso caras humanas en una tipología de máscara. Destaca también su vidriera, en este caso sobre todo la zona interior, que también queda rematada por elementos lujosos. Precisamente la intención que tiene el Gabinete Literario es difundir la información y la cultura al resto de la población, y para ello tenemos que fijarnos en su emblema. En este caso está destacado por los grifos que sostienen la G y la L de Gabinete Literario y tres esferas inferiores que representan la libertad, igualdad y fraternidad, valores que querían difundir al resto de la población. De hecho, llegó a funcionar también como teatro, espacio de encuentro cultural, recitales de poesía, y cuenta con diferentes elementos destacables, como puede ser el patrimonio industrial de su reloj, que proviene de Francia, del año 1907, y que queda rematado por madera, vidrio y elementos decorativos. Si nos fijamos, justo detrás del reloj tenemos una campana, que también servía como replicario. Son todos estos elementos los que nos ayudan a comprender la importancia que tenía el Gabinete Literario como espacio de encuentro cultural. Justo al lado del Gabinete Literario tenemos otro lugar destacable, el Hotel Madrid, que se funda en torno al año 1928, aunque originalmente no era de esta tipología. Realmente eran dos torres verticales unificadas por una torre piramidal elaborada en madera. Fue Rafael Massanet el que la interviene y le da este aspecto final. También tenemos no solo patrimonio arquitectónico, sino gráfico, como es ese nombre de Hotel Madrid, que es tan característico. Pero también tenemos una historia de fondo, y es que en el 1936 Franco reside en una de sus habitaciones. Él llega a Canarias a raíz de la muerte del general Amador Balmes, y poco tiempo después surge el golpe de Estado y parte de Canarias a África para la sublevación de los ejércitos, por lo que el patrimonio también tiene historias de fondo que no son solo representaciones arquitectónicas destacables. La Alameda de Colón es un espacio completo en cuanto a representaciones patrimoniales, y el edificio que tenemos justo detrás nos vuelve a reconectar al arquitecto Marrero Regalado, que ya habíamos mencionado anteriormente. También había intervenido en el Mercado Nuestra Señora de África o en el Palacio Insular, pero esta arquitectura
tiende a una representación regionalista, en el que hemos representado el balcón canario tan característico, elaborado en madera y rematado por teja, o la presencia de los cañones en la parte superior, que nos remiten a ese uso simbólico que llegaron a tener en su momento, intentando transmitir que eran cañones de verdad para la defensa de la ciudad. Realmente eran desagües, pero en este caso son solo representaciones decorativas que nos remiten a esa arquitectura más tradicional. Vamos a hablar del edificio que tenemos justo detrás, hoy en día anexo de la Biblioteca Insular, pero que ha tenido múltiples utilidades. Es del siglo XIX y en él han intervenido Manuel Ponce de León, Laureano Arroyo o Fernando Navarro. La parte de abajo ha servido como espacio comercial y precisamente las letras elaboradas en blanco ya nos indican qué era este lugar. Llegó a funcionar como depósito de los habaneros Romeo y Julieta, una compañía que se crea en La Habana, Cuba, por familias asturianas. Era tan importante y representativo porque sobre todo producía con elementos locales y una de esas improntas o elementos de promoción era la figura de Winston Churchill consumiendo sus habaneros. También funcionó como lugar de producción de tabaco o asociada a otros elementos. Incluso funcionó como ultramarino, ese lugar que vendía de todo a todas horas. Pero también fue un espacio residencial vinculado a una familia muy importante, la familia Falcón y Quintana. Precisamente se dedicaban a la actividad comercial y era población burguesa. Tienen, como no, un mirador en esa casa tan representativa que hemos visto a lo largo de las salidas y ya hemos conocido su utilidad. Pero destaca sobre todo la parte frontal con elementos de cantería que rematan esquinas y zonas superiores, como por ejemplo su arco de medio punto que enmarca el escudo heráldico de esta familia. ¿Qué es lo que representa? Principalmente la cruz floreada y la presencia de torres defensivas. Pero también tenemos otros elementos destacables porque estas familias se unifican con otra población burguesa. Es aquí donde dejaríamos este recorrido de la burguesía comercial antes de pasar a la zona de Vegeta. Precisamente estamos en ese proceso de transición entre lo que es Triana y lo que es Vegeta, y esto quedaba unificado anteriormente por un puente, el puente de piedra o el puente del Verdugo, precisamente porque es el obispo Verdugo el que lo financia en torno al año 1815. Este puente se crea en este espacio porque anteriormente pasaba el Guiniguada con caudal continuo en este lugar. Sin embargo, posteriormente, debido a demandas urbanísticas con la creación de la carretera, el Guiniguada pasa actualmente por debajo de la misma y ya no es necesario la presencia de un puente. Sin embargo, se mantienen las representaciones escultóricas que tenemos justo detrás, que nos reivindica la importancia que tuvo este espacio como lugar de unión precisamente entre Triana y Vegeta. Estas fueron reubicadas en torno al año 1978, pero son bastante anteriores y vienen de Génova, Italia. Están elaboradas en mármol y tienen una gran carga simbólica porque representan las 4 estaciones. Tenemos 2 representaciones femeninas, una es la primavera que carga el canasto con las flores, otra es el otoño, una mujer con racimo de uvas y luego 2 figuras masculinas. Justo la que tenemos detrás es el verano que lleva en sus manos trigo y luego tenemos el invierno que lleva en sus manos el fuego. Vemos que los elementos simbólicos son también representativos del patrimonio artístico y urbano. Este edificio, actual Fundación Universitaria, fue creado en el 1870 por Manuel Ponce de León y de él destacamos las representaciones de máscaras que nos hacen una vez más mirar hacia arriba. No sabemos específicamente lo que representa, pero sí que tiene una gran carga simbólica, seguramente vinculado al mundo del espectáculo, la ópera o elementos teatrales y dramáticos, que quedan, en este caso, improntados en su arquitectura. Llegamos al punto final de nuestro recorrido, un lugar tan emblemático como Vegeta, que ha sido uno de los espacios fundacionales, con el Real de Las Palmas o figuras como Juan Rejón, de donde surge gran parte de su entramado urbano. Aquí vamos a tener la presencia de elementos propios del mundo religioso, pero también político, que son representativos de diferentes elementos patrimoniales, patrimonio artístico, arquitectónico, entre otras representaciones. Uno de los elementos más emblemáticos de Vegeta es precisamente la Catedral de Santa Ana, que empieza a programarse en torno al siglo XVI, el proceso de construcción, pero tarda bastantes siglos en consolidarse. Es por eso que tenemos la superposición de diferentes estilos que remiten al mundo clásico, como puede ser el jónico, o que nos lleva al mundo más neogótico con sus representaciones. Destacamos en este caso la parte de arriba, que nos hace precisamente mirar hacia esta dirección, donde tenemos esos templos representativos con diferentes elementos o emblemas destacables, como puede ser el del entablamento triangular, donde vemos por ejemplo un cordero junto a 7 blasones, que nos remite al obispado, como no.
Pero también destacamos el campanario. En este caso, contrario a la iglesia que habíamos visto anteriormente, sí que tenemos esas torres con sus campanarios, que además son del siglo XVI. Sin embargo, estas campanas se acabaron perdiendo por el ataque pirático de Van der Doe y fueron repuestas ese mismo año. Se trajeron directamente de Flandes. No obstante, pues con el tiempo se han ido degradando y se tuvieron que traer directamente de Sevilla al menos una de ellas, aunque finalmente también vienen de otros orígenes como puede ser Inglaterra. Son parte del patrimonio precisamente industrial, pero también inmaterial, porque su sonido es característico. Uno de los elementos que solemos pasar por alto de la catedral es su reloj, que es patrimonio industrial, y nos remite al año 1775. Lo cierto es que posteriormente se ha intervenido y pertenecía a la compañía Hicks y Evans. Servía como un reloj público para marcar también las horas de misa, entre otros elementos destacables, por lo que la catedral cuenta con muchos elementos patrimoniales que van más allá de las representaciones arquitectónicas. Justo al lado de la catedral tenemos la sede del obispado, un edificio del siglo XVI, aunque ha sido intervenida a posteriori por esos ataques piráticos de Van der Doe. De él destaca que era el lugar de residencia del obispado y hoy en día mantiene esa utilidad. Arquitectónicamente tiene elementos destacables del mundo más tradicional canario, como puede ser, por ejemplo, esos cañones que ya hemos visto en otra de las paradas o su portada plateresca, que cuenta con diferentes elementos decorativos y rematado en cantería. Pero otro de los elementos que llama su atención es el balcón canario, en este caso elaborado de madera, y es un balcón semicubierto. No obstante, no cuenta con pilares de sujeción y esto nos habla de la capacidad técnica y económica que tenía el obispado para representar este balcón con elementos decorativos como por ejemplo geométricos con gran nivel de detalle. Aquí tenemos unificado por tanto ese mundo religioso en un mismo espacio, la Plaza de Santa Ana. Hasta ahora hemos hablado de esa parte religiosa de la zona de Vegeta, pero también tenemos el mundo político, con las casas consistoriales. El edificio original es del siglo XV, sin embargo lo que estamos observando es posterior, porque una vez más los ataques piráticos causaron estragos. Además, las casas consistoriales han sufrido numerosos problemas, como incendios en el siglo XIX, y fueron intervenidas por figuras como Fernando Navarro. Destaca su arquitectura asimétrica, con distribución jerárquica de los espacios y elementos propios también tradicionales de la arquitectura canaria. Pero sobre todo los elementos más llamativos son esas representaciones escultóricas que encontramos en la parte superior del edificio, las cuales no se conciben originalmente en el proyecto. Estas fueron introducidas a posteriori y fueron encargadas por Fernando Navarro. Realmente, en su momento original, eran macetas, pero con el tiempo deciden que sean representaciones simbólicas y las encargan a Boutillier, precisamente en torno al siglo XVIII. ¿Qué es lo que tenemos representado en estas esculturas? Pues vamos a tener elementos destacables de la zona de Vegeta, como puede ser, por ejemplo, la navegación, el comercio, el arte o la agricultura. Originalmente eran esculturas de yeso, pero esto causó bastantes problemas, por lo que se retiraron y se hicieron de hierro forjado. No obstante, se pintaron de blanco para remitir a esas esculturas originales que se emplazaron en las casas consistoriales. Las casas consistoriales fueron en su momento la sede más representativa del ayuntamiento y hoy en día está muy vinculado a actos oficiales o lugares de oficina, por lo que es un patrimonio que se mantiene y que también mantiene esos valores o tipologías arquitectónicas originales. Siguiendo el hilo de las casas consistoriales tenemos la Casa Regental, un edificio del siglo XVI que ha sido intervenido a posteriori, sobre todo la parte superior que se atribuye a Luján Pérez en este caso. ¿Qué utilidad tenía este edificio? Pues principalmente ser la sede de la Real Audiencia de Canarias principalmente y figura que también llegó a ser pues capitán general. Hoy en día pues se mantiene esa utilidad vinculado a la Audiencia de Canarias y lo que tenemos representado en el arco de medio punto ya nos indicaba la utilidad que tenía este espacio. ¿Qué es lo que hemos representado? Pues precisamente castillos y leones, que nos remiten a la corona de Castilla y León, pero también a la corona española, ya que ellos eran los representantes de esta en Canarias. Pero la zona de Vegeta no solo es mundo político y religioso, también son espacios residenciales, como por ejemplo el edificio que tenemos justo detrás, del año 1899, vinculado una vez más a Fernando Navarro, que representa pues en este caso el estilo más clásico, y es que tenemos representado a los atlantes y a las cariátides, esas figuras escultóricas femeninas y masculinas que sobre el peso de sus cabezas y espaldas pues llevan toda la tipología arquitectónica de este lugar residencial, que también ha sido utilizado como bajo comercial. Es un elemento arquitectónico patrimonial representativo que tenemos en plena plaza de Vegeta.
Otros elementos destacables son, por ejemplo, el Archivo Histórico Provincial o el edificio que tenemos justo al lado, hoy en día rehabilitado como Hotel Cordial, que representa también ese estilo modernista que sobre todo estaba representado en la zona de Triana, pero que también tiene su presencia en Vegeta. Lo observamos, por ejemplo, con la introducción de los mosaicos o sus ventanas redondeadas, junto a representaciones vegetales y ondulantes. Todos estos elementos que nos han hecho mirar hacia arriba, desde patrimonio artístico hasta patrimonio arquitectónico o incluso inmaterial, nos ha ido contando el proceso evolutivo de Triana y de Vegeta a través de esos elementos tan singulares. Precisamente es aquí, en Vegeta, donde vamos a finalizar este recorrido y visita virtual, agradecerles desde el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo y también recomendarles seguirnos en redes sociales a través de las diferentes plataformas, como por ejemplo Instagram y Facebook a través de Es Todo Tuyo. Espero que les haya gustado esta salida, que la hayan disfrutado y nos vemos en la siguiente visita virtual.